Damos todo hasta el día que se va al cementerio. Cuando ya se va al cementerio ya no le hacemos ni misa. Me rijo por mi propio código, para ser sincero. Protejo a los míos como sea. Y si tengo que aplastar a alguien en el camino, lo voy a hacer. ¿Usted no cree que Jesús es Dios? No, para nada. Yo creo en la naturaleza, que hay una energía superior. Cuando esta energía que circunda el medio ambiente. ¿Piensas, crees que existe vida después de la muerte? Técnicamente, según mi parecer, la muerte es el final. Yo como persona soy católico y pienso que hasta el día que muera cuenta para mí. De ahí para adelante no. Damos todo hasta el día que se va al cementerio. Cuando ya se va al cementerio ya no le hacemos ni misa, porque pensamos que ya para atrás no sabemos cuál es la realidad. Ok, entonces cuando alguien muere, ¿qué ocurre, maestro? Aparte que va al cementerio. Ya se vuelve ceniza, gusano, y ahí termina. O sea que cuando alguien muere deja de existir. Para mí sí. Simplemente deja de existir. Ok, entiendo. ¿De dónde basa eso? ¿De dónde saca esa idea? No hay cómo probar lo contrario. ¿Usted cree, no sé, en algo como el alma, algo así o no? Sí, creo en el alma, en el espíritu, pero todo mientras estoy vivo. Entonces cuando uno muere, eso también muere. Sí, o sea, yo hablo hasta la cuarta dimensión, que es el interior de cada ser, pero para dar todo mientras uno vive. Una vez que dejas de existir, para mí terminó todo. ¿Usted se considera moralmente una buena persona? ¿Qué diría? A media. Me rijo por mi propio código. No me evalúo yo mismo, pero los que de alguna forma están cerca a mí dicen que yo soy un agente de cambio, que hago mucho bien a las personas, que le cambio la vida a ellos y a su familia. Y yo con eso ando contento, y porque veo además que las personas sí cambian. Me rijo por mi propio código, para ser sincero. Protejo a los míos como sea, y hago lo que sea por mi gente, mis amigos cercanos, familia. Y si tengo que aplastar a alguien en el camino, lo voy a hacer. Claro que nunca me aprovecho de la gente que es pobre, por decirlo así, o débil. Pero si tengo que pasar por otro tipo de gente encima, lo voy a hacer sin pensar. Ok, gracias por su sinceridad. Para tener una escala de repente un poco más clara, del 1 al 10, ¿cuánto se pondría? Entre 10 ser perfecto y 1 ser muy malo. 4. Un 4, entonces vamos por lo malo que por lo bueno. Soy, como se dice, trabajador, pero si puedo obtener alguna ventaja o algo, la voy a aprovechar como la mayoría, la verdad. Mentiría si dijera que, por ejemplo, veo un dinero tirado y no lo recogería. Un poco difícil de yo mismo juzgarme, no me es ético, pero si tengo que poner un número sería 6. Ok, bueno, entonces se está inclinando igual para lo bueno, ¿no? Se considera una buena sí, persona. sí. Ahora, usted, Tomás, ¿usted en su vida alguna vez ha mentido? Todos los días creo uno miente. Sí, el que diga que no, está mintiendo, la verdad. Sí, yo también creo igual. Sí, las personas es como parte de su vida la mentira. Digamos una mentira así un poco piadosa, religiosa, pero un engaño que hay que simular o disimular algo para hacer daño, eso no. Pero mentiras así se dan muy a menudo en la calle. ¿Le han puesto colores o le han puesto disfraces a la mentira? Digamos, el catolicismo, los curas o desde la época de Jesús nos han hecho una especie de acumulación de culpas, que nosotros vivimos llenos de culpas pensando que nos van a perdonar cuando uno muere, ¿no? Entonces ya hemos crecido así, pero yo no voy mucho para ese lado. O sea, yo vivo mi vida en el día a día. ¿Y cómo usted llamaría a alguien que ha dicho muchas mentiras a lo largo de su vida? Depende del tipo de mentira, la verdad. La vida te enseña que no siempre puedes llevarte por la verdad. La verdad a veces tiende a ser un camino que no puedes llevar. Tienes, por ejemplo, mentirle a una persona que está triste, decirle sí, todo va a ir bien, cuando tú sabes que de verdad ha cometido muchos errores y no le va a ir bien. Tú como amigo te sientes responsable de tratarlo de hacer sentir mejor. Ahí ya le estás mintiendo, por ejemplo. Si alguien ha mentido, posiblemente usted o yo lo llamaríamos mentiroso, en términos sencillos, ¿no? Aunque podamos decir y podamos inclusive, como usted decía, categorizar esas mentiras, pero al final de cuentas una mentira sigue siendo una mentira, ¿verdad? Aunque le pongamos distintos colores o distintas frases o disfraces, ¿no? Al final sigue siendo lo mismo, ¿no? Y yo le hago otra pregunta, y piénselo bien, ¿usted a lo largo de toda su vida en algún momento recuerda haber tomado algo de alguien que no le pertenecía? No. Sí, casi seguro. Muy probable de niño. Recuerdo, por ejemplo, haber tenido un juguete que no era mío, era de un amigo. Bueno, que tendríamos 11, 12 años. Bueno, perdón, yo 11, él 12. Y sí, recogí un juguete que era de él y yo lo guardé. Me lo quedé como souvenir, por decirlo de alguna manera. Probar no. Aunque sea algo pequeño, ¿estás seguro? No está en mí agarrarme cosas. Eso no es una de esas mentiras, ¿no, maestro? No. Porque como me dijo que todos los días... Todos los días uno miente. Mira, para cualquier cosa, a veces Por eso le estoy preguntando, para asegurarme. Pero agarrarme cosas, no es lo mío. Me lo quedé como
souvenir, por decirlo de alguna manera. Como souvenir, esa es una forma muy bonita de decirlo, ¿no? Que al final es simplemente quedarse con algo que de repente le gustó, le atrayó en ese momento y decidió que mejor era para usted. Ahora, si es que yo de su monedero, ¿no? Yo le tomara un sol o de su billetera le tomara 100 soles, igual le estaría robando, ¿no? De hecho que sí, pero si me tomas un sol como que no me afecta y me hago el loco. Pero igual lo estaría robando, eso Claro, no cambiaría el pero hecho, ¿no? el robo. Porque al final no es el valor del objeto como es, digamos, un juguete de un niño o algo más grande, sino al final es la acción, ¿no? Eso es lo que cuenta, ¿no? Porque un sol de repente parece poco, pero si a alguien le robara un sol, usted seguramente lo llamaría, eres un ladrón porque me has robado. Le pregunto esto, ¿no? De repente alguna vez lo he escuchado. Jesús dijo que si usted ha visto a una mujer y la ha deseado en su corazón, usted ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Usted alguna vez ha hecho eso? En cuanto a lo que dijo Jesús, yo no creo mucho. Yo creo que Jesús ha existido, pero como un ser humano que era ayudante de este San Juan el Bautista. Mentiría si dijera que no, la verdad. Sí, lo he hecho, de eso soy seguro. ¿Usted no cree que Jesús es Dios? No, para nada. Entonces, ¿en qué cree, maestro? Yo creo en la naturaleza, en la vida diaria, que hay una energía superior. Cuando esta energía que circunda el medio ambiente se junta con tu aura, con tu energía, creas una energía superior. Mire, yo aprecio su sinceridad, maestro. Yo no lo estoy juzgando, yo no me creo mejor que usted en nada y yo también he cometido los mismos pecados, si queremos llamarlo de esa manera. Pero es interesante esto, ¿por qué? Porque de repente usted me ha dicho a mí, ¿no? Que no se considera buena persona, pero dentro nuestro, nosotros tenemos igual una idea de nosotros mismos, de lo que valoramos, de lo que consideramos bueno de nosotros mismos, así como usted dijo que usted protegería a los suyos de una manera increíble, que no le importaría inclusive ir en contra de otros o aplastarlos, de sus palabras, con tal de proteger a alguien que usted ama. Ahora, eso de ahí suena interesante y es algo que usted valora de usted mismo, pero cuando pasamos a otro estándar, a este otro estándar que estábamos hablando, como el de mentir, el de robar, el de ver una mujer, ¿no? Con otros ojos, de repente se da cuenta que no es tan bueno como usted creía, porque bajo ese estándar se le juzga de una manera mucho más severa de lo que de repente usted se juzgaría a sí mismo. Y ese estándar, maestro, no es más que otro que uno que seguramente he escuchado, que es el de los 10 mandamientos. No sé si usted alguna vez ha escuchado eso. Es cierto que sí. Entonces, esas 3 preguntas que le hice son literalmente 3 de esos 10, ¿no? Ahora, yo le hago una pregunta, maestro. Si Dios lo juzgara a usted, aunque usted me dijo que usted no cree que hay una vida después de la muerte, pero pongamos este ejemplo hipotético. Si Dios lo juzgara a usted, maestro, en base a esos 10 mandamientos, ¿usted sería inocente o culpable? ¿Qué piensa? Inocente no sería, de eso estoy seguro. Entonces, ¿qué opción le quedaría? La de culpable. Y eso sería cielo o infierno. Infierno. Guiándonos por las enseñanzas cristianas, el infierno, ¿verdad? ¿Y eso le preocupa al menos un poco o no? No, la verdad. Ok, bueno, yo le hago una pregunta, maestro. Si alguien viniera, ¿no? Y le ofreciera $1 millón por uno de sus ojos, ¿usted se lo vendería? Si le ofrecieran 100 por los dos, ¿usted lo haría? ¿Sabe por qué le hago esa pregunta que de repente es un poco random o un poco rara? Es porque le quería mostrar que para usted sus ojos no tienen precio, son valiosísimos. Imagínese $100 millones, ni usted ni yo de repente lo podemos imaginar. Ciertamente es una cantidad con la que no tendría que trabajar, no tendría que hacer nada más que poder estar en su casa descansando todo el día. Pero aún así usted valora más sus ojos que eso. Entonces yo le quiero cuestionar en algo. ¿Cuánto más de repente vale su alma, que es la que mira a través de sus ojos? Porque usted, si se da cuenta, usted no es una pierna, no es un brazo, no es un ojo. Hay mucha gente ciega, ¿no? Y viven normalmente. Pero ¿podrá alguien realmente vivir sin su alma, sin su esencia, sin quién realmente es? Porque si solo somos cuerpos o solo somos animales, de repente como algunos lo dirían, entonces ¿cuál es la diferencia entre que muera uno, que maten a otro o que violen a uno si al final todos son animales? No hay un valor intrínseco realmente de esa persona. Solo es un animal más que muere, así como mueren vacas o perros o gatos o lo que sea. Entonces, así como usted valora sus ojos de una manera increíble, yo le diría que reconsideren este tema de cuando hablamos del cielo, del infierno, porque eso significa que su alma podría estar en peligro. Y eso realmente tiene aún más valor que esos $100 millones que usted no le pondría de precio a sus ojos, ¿ok? Ahora, para seguir con esta conversación, yo le haría esta siguiente pregunta. ¿Usted sabe qué hizo Dios por pecadores, así como usted y como yo, para que a pesar de haber roto esos mandamientos, no tengamos que ir al infierno? ¿Alguna
vez escuchado eso? Seguramente he escuchado que Jesús murió en la cruz. Ahora, el 99% de las personas aquí en Lima lo han escuchado, maestro. De repente usted está pensando, otra persona que de repente me dice esto ya lo sé. ¿Cuántas veces lo he escuchado a lo largo de mi vida? Pero de repente yo se lo voy a decir de una manera diferente, una manera que usted antes no ha escuchado. Si usted presta atención a esto y lo entiende, de repente puede cambiar mucho. Se lo pongo en esta situación, ¿no? Esos 10 mandamientos, maestro, se llaman la ley moral de Dios. Eso significa que usted y yo hemos roto la ley. Ante los ojos de Dios, nosotros no somos buenas personas, sino ante los ojos de Dios somos criminales. ¿Por qué? Porque hemos roto la ley. Y no solo somos criminales, la Biblia dice que el hombre natural está en enemistad con Dios. Eso quiere decir que es enemigo de Dios. ¿Por qué es enemigo? Porque hace todo lo que Dios odia. Y lo hace no inconscientemente, lo hace porque le gusta, ¿no? Lo hace porque quiere hacerlo. Lo hace porque quiere ser su propio Dios, en última instancia. En esta situación, imagínese que usted está delante del trono de Dios. En ese día del juicio que dice la Biblia que existe, que es un día en donde Dios va a juzgar desde el más pequeño e insignificante a los ojos de este mundo, así como el más rico y poderoso. Estando usted ahí, Driden, delante de los ojos de Dios, Dios lo ve y sabe que no es una buena persona, sino que es como el resto de nosotros, porque Él conoce sus pensamientos, conoce sus deseos, conoce sus secretos y hasta aún las cosas más vergonzosas que ha podido hacer a lo largo de su vida. Entonces, estando delante del maestro, ¿tiene alguna salvación? ¿Usted qué cree? ¿Cómo podría salvarse en esta situación? La verdad, no tendría idea. Y es que la respuesta es que no habría ninguna salvación. En 1 Corintios 6, le digo para que usted si quiere lo pueda leer, dice, no se deje engañar, ni los ladrones, ni los adúlteros, ni los fornicarios heredarán el reino de los cielos. Y también dice en Apocalipsis 21:8, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Eso quiere decir, maestro, que mientras que para usted y de repente hasta para mí o para cualquier persona, podríamos decir, eso lo hace cualquiera, eso lo hacen todos. Para Dios no lo ve de la misma forma. Para Dios esos crímenes, esas cosas mejor dicho, los ve como crímenes que merecen una condena. Tanto así, maestro, que hay un versículo muy famoso en la Biblia que dice, la paga del pecado es la muerte. Estando delante del trono de Dios, maestro, no hay escapatoria. Pero ahí ocurre algo. Alguien se para en esta audiencia y dice, un momento, es culpable, pero yo voy a pagar su fianza, yo voy a pagar su multa, de modo que aún siendo culpable pueda salir libre porque yo voy a tomar su lugar. Jesús murió en la cruz, maestro. ¿Usted se acuerda cuáles fueron sus últimas palabras? Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Está cerca, pero esas no fueron las últimas. Estuvo cerca, maestro. Las últimas fueron consumado es. Y eso, en otras palabras, significa la deuda está pagada. Entonces Jesús, en esa cruz, cargando el pecado del mundo, sus últimas palabras antes de morir fue, la deuda está pagada. Él es esa persona en esa audiencia. La Biblia dice que Él no solo murió, sino resucitó y de esa manera venció a la muerte. No es una persona más que nos contó un cuento y se acabó la historia. Y murió y se quedó ahí todo. Como sí ha sido de todas las otras religiones del mundo. Pero entonces, maestro, volviendo a este punto, Jesús es el que paga esa condena. Y la Biblia dice que si usted se arrepiente de sus pecados y pone su fe y confianza en Jesús, no en su bondad, no en usted mismo, sino en Él, Dios, el Dios de la Biblia, el que no puede mentir, perdona todos sus pecados en un instante y le da ese regalo inmerecido de la vida eterna. Ahora, ¿eso le hace algo de sentido, maestro? ¿Qué piensa? Sentido. ¿Por qué? Por el modo en que vivimos, literalmente se sacrificó por toda la humanidad y según lo que dice la Biblia, tenemos igual o peor, estamos, diría yo, peor. La Biblia dice que con la entrada del pecado entró la muerte y con la entrada del pecado entró lo que usted y yo ahora vivimos, que es guerras, asesinatos, violaciones, pedofilia. Entró a causa del pecado, porque cuando Dios creó al ser humano, no lo creó uno para morir, no lo creó para que haga lo malo, sino que Dios le dio la capacidad al ser humano de elegir, y el ser humano eligió alejarse de Dios. La Biblia dice que Dios, en este momento, es un periodo donde Dios da misericordia a las personas. ¿En qué sentido? Mire, usted y yo, ahorita, maestro, podemos estar hablando de esto y no nos cae un rayo, no nos cae un meteoro, no nos cae, entre comillas, el juicio de Dios, sino que Dios permite, inclusive, que usted se vaya a este lugar y usted siga viviendo su vida, aún haciendo las cosas que Él no le agradan. Hay un versículo que es muy revelador en esto, que dice que Dios en su misericordia permite que el sol salga y alumbre a los buenos y a los malos, que la lluvia le caiga a los buenos y a los malos, en el sentido en que la lluvia ayuda al tema de la agricultura, ¿no? Que era un tema muy importante, sobre todo antes. Eso quiere decir que Dios, a través de la lluvia, inclusive le proveía a los buenos y a los malos. Pero eso no es todo, maestro. Dios dice que Él va a volver, y cuando Él vuelva, va a establecer su reino, que va a ser perfecto.
perfecto, donde no va a haber pecado, donde este mundo que usted y yo vemos y decimos, qué terrible, ¿cómo podemos vivir así? Este mundo no va a ser más. Un mundo donde no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, ni va a haber maldad. Entonces, espero que eso le haya aclarado en algo esa pregunta, ¿no? Ahora, usted, maestro, tiene una conciencia, ¿verdad? Usted distingue entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Sí, totalmente tengo pensamiento crítico ¿Y de dónde viene eso? de mi familia. No sabría decir. ¿Y de dónde viene desde un principio? No, nunca me he puesto a pensar porque hasta... Pero es una pregunta interesante, Claro, maestro, pero ¿no? tendría Mire, que- póngase a empezaría pensar. por Galápagos, que era el genio de la evolución de los seres humanos. Imagínese esto, ¿no? Si usted y yo nos vemos, ¿no? Y vemos los animales, ¿no? Vemos un perro, un gato. Si un perro hace algo, nosotros no diríamos, oye, ¿sabes qué? Ese perro es moralmente malo. Sino diríamos, ese perro se ha guiado por el instinto. ¿Por qué? Porque sabemos que los animales no tienen una conciencia de qué es lo bueno y lo malo. No tienen Pero alma, si usted o yo cometiéramos un crimen, un juez, un policía no nos diría, no, esa persona se llevó por instinto, sino diría, usted ha decidido cometer un crimen y por lo tanto usted es responsable de ese crimen y va a pagar una condena. Porque en algún momento hemos dicho, el mal tiene que ser castigado y el bien es algo que debe permanecer. Ahora, eso no lo hace un perro, no lo hace un gato, y es porque usted y yo, maestro, dice la Biblia, que hemos sido creados a la imagen de Dios. Y Dios nos ha dado una conciencia, que la palabra conciencia de paso significa con conocimiento, ahí es donde viene conciencia. Y ese conocimiento ha sido dado por Dios a usted y a mí, para que de esa manera no tengamos excusa. Ahora, ¿usted, maestro, cree que el conocimiento conlleva una responsabilidad? ¿Qué piensa? Sí. Si tú conoces cosas y no orientas a los demás, es negligencia de tu parte también, lo veo yo. No soy muy creyente de que Dios me haya dado ese conocimiento de ciencia. Yo pienso que el vivir en el día a día, eso te hace aprender cosas. Sí, todo conocimiento general lleva una responsabilidad. Claro, no, Que podemos siempre aprender es- cosas, pero Pero siempre cuando hablamos de la necesitamos conciencia y de lo bueno y lo malo, realmente usted piense, un niño, nadie le enseña a mentir, más bien uno le enseña a no mentir, nadie le enseña a tomar algo que no le pertenece, sino más bien les enseñas todo lo contrario, nadie le enseña a ser egoísta, sino le tienes que enseñar a poder tratar a los demás de una manera decente. A lo que voy con esto es que la conciencia no es simplemente formada por un tema social, sino es algo que ya viene de por sí en la persona, y la persona al final hace lo bueno y lo malo y lo hace con conocimiento de lo que está haciendo. Entonces, a eso voy, va más allá de simplemente un tema. Pero influye mucho el medio ambiente en el que vives. Sí, estoy de acuerdo, pero el medio ambiente lo moldea, pero no significa que crea la conciencia en usted o en mí, ¿no? Moviéndonos un poco de la Ya entrevista. me voy, en esta última. ¿Ya se va, maestro? Sí, ya me voy, ¿Por qué? porque me están esperando. Ah, ¿de verdad lo están esperando? Sí. Uy, maestro, me hubiera dicho, así hubiera avanzado un poco más rápido. No, pero ya más de 5 minutos ya. Yo también creo lo mismo, maestro. Entonces, si usted, Dios le ha dado conocimiento, ¿acaso también no le tendría que pedir una rendición de cuentas? Porque si Dios le ha dado conocimiento a usted puede decidir si hace lo bueno y lo malo, y al final, el que le dio ese conocimiento, usted tendría que rendirle cuentas de lo que usted ha hecho con esa libertad para elegir. Y es por eso que Dios nos llama a buscarlo a Él, porque usted y yo no somos un animal, usted y yo tenemos un valor que va más allá, tenemos una conciencia, tenemos un sentido y hasta un deseo innato de buscar algo más allá de nosotros, de buscar a Dios, porque la Biblia dice que para eso hemos sido creados, para tener una relación con Él, y mientras no la tengamos, no nos sentimos completos, realmente. Para ir terminando, se lo digo en unos minutos. La Biblia dice, maestro, que usted y yo hemos pecado, hemos hecho lo malo. Ahora, yo le hice esas preguntas, ¿no? Lo de mentir, lo de robar, lo del adulterio en el corazón. Quiero que se dé cuenta, maestro, que bajo su propia opinión de sí mismo, usted me dijo, en otras palabras, que era una buena persona, porque hasta se calificó tendiendo para lo bueno y dijo que los demás decían que usted cambiaba las vidas para bien de las personas. Pero cuando vamos fuera de usted mismo, ¿no? Y vamos a un estándar, que es el estándar que dice la Biblia, que son los 10 mandamientos, se da cuenta que de repente no es tan bueno como creía. Porque bajo ese estándar, y yo no lo estoy juzgando, maestro, de paso, pero bajo ese estándar, ahora, sí, efectivamente, yo sé, maestro, bueno, usted me dijo que era católico, Pero mira, voy a la iglesia porque ya he crecido. pero Sí, católico, entonces no cree en la Biblia. No creo, nunca la he leído. Mira, a veces lo ojeo, pero encuentro cosas, digo, ¿quién ha escrito estas cosas? A veces veo que no tiene sentido, ¿Y por qué cree eso? porque no encuentro respuesta de quién ha escrito la Biblia. Bueno, maestro, la respuesta es la siguiente, ¿no? La Biblia dice que es inspirada por Dios, que Dios la escribió, Él es el autor. Claramente, en los que lo pusieron en papel fueron hombres, pero yo le preguntaría, cuando usted escribe una carta, ¿quién le escribe? ¿Usted o el lapicero? No, pues, pero
Le escribe usted, ¿verdad? Sí, pero la Biblia lo hacen pasar como un texto sagrado, entonces hasta ahí no acepto. Claro, es que, como digo, la Biblia es inspirada por Dios. Eso es lo que afirma, ¿no? Afirma que el autor es Dios. Entonces, No, Moisés bajó de un lado y dijo, estas son las palabras. Él decía que venía de Dios, pero nunca, ¿quién era Dios? bueno, maestro, Dios es tan simple como es el creador. Esto todo que ve aquí, todo esto acá, usted puede decir, mira, ¿pasó de la nada? ¿O realmente todo esto lo creó alguien? Pero si le preguntas a Darwin, Darwin dice que todo esto es producto de la evolución. Sí, pero Darwin puede equivocarse, maestro. Así como cualquiera de nosotros se puede equivocar, ¿o no? Listo, su suerte, socio, ya me voy. Bueno, maestro, Gracias. cuídese, hasta luego. Porque la Biblia dice que para eso hemos sido creados, para tener una relación con Él. Y mientras no la tengamos, no nos sentimos completos, realmente. ¿Usted cree que pensaría en esto, maestro? Muy probable. O sea, me daría un tiempo en las noches como siempre. Pienso todo lo que sucede durante el día. No pensaría. Sí, maestro, mire, yo se lo agradezco. Y más que por mí, realmente, porque cuando usted vaya a su cuarto, maestro, y se eche en su almohada, y de repente escuche su corazón latir ahí en su oído, como a muchos nos ha pasado, piense qué pasaría si ese corazón deja de latir. Y piense en cómo usted está delante de los ojos de Dios. Y como le digo, maestro, la Biblia es muy clara. Si usted toma una posición humilde, no orgulloso, no creyendo saberlo todo, y clama a Dios que lo ama y permite momentos como este, y le es tan sincero como decirle, ¿sabes qué, Dios? Ni siquiera sé si existes. ¿Sabes qué? Yo pienso que las personas mueren y dejan de existir, pero si yo estoy equivocado, y es verdad lo que dice la Biblia, o es verdad lo que me dice este chico en la calle, en una tarde, entonces yo quiero saber la verdad, porque no quiero vivir engañado. Y si usted va con un corazón humilde, maestro, tenga por seguro que Dios le va a contestar, porque Dios lo ama y Dios no espera que usted se limpie a sí mismo para venir a Él, sino que Él tiene los brazos abiertos y Él lo va a limpiar a usted.